Las palabras de Jesús, Marcos 10. ¿Qué os mandó Moisés acerca del matrimonio? ¿Por qué permitió Moisés dar carta de divorcio y despedirla? Por vuestra dureza de corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, adultera contra ella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, adultera. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Conocéis los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven, toma tu cruz y sígueme. Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Niños, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ánimo, levántate, te llama, ¿qué quieres que haga por ti? Ve en paz, tu fe te ha sanado. Ved, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, lo escarnecerán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y después de 3 días resucitará. Podéis beber el cáliz que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. No sabéis lo que pedís. Podéis beber el cáliz que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí darlo, sino a los que está preparado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser el primero entre vosotros, será siervo de todos. Llamadle, ¿qué quieres que haga por ti? Ve en paz, tu fe te ha sanado. Las palabras de Jesús, Marcos 11. Id al poblado que está delante de vosotros. Al entrar en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual nunca se ha sentado nadie. Desatadlo y traedlo aquí, y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo enviará de regreso aquí. Que nadie coma fruto de ti jamás. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y os será concedido. Tened fe en Dios. De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice sucederá, se le hará. Por tanto, os digo, todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y os será concedido. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Os haré una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Era del cielo el bautismo de Juan, o de los hombres? Respondedme, ni os diré con qué autoridad hago estas cosas. Las palabras de Jesús, Marcos 12. Un hombre plantó un viñedo. Cercó el viñedo con una pared, cavó un lagar y construyó una torre de guarda. Luego lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la cosecha, envió un siervo a los labradores para recibir de ellos parte del fruto del viñedo. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Luego envió a otro siervo, y a éste lo hirieron en la cabeza y lo trataron con desprecio. Envió a un otro, y a éste lo mataron. Envió muchos otros, a algunos los golpearon y a otros los mataron. Finalmente, teniendo un hijo amado, se lo envió.
A mi hijo lo respetarán, dijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero. Venid, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que se apoderaron del hijo, lo mataron y lo echaron fuera del viñedo. ¿Qué hará entonces el dueño del viñedo? Vendrá, matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. Nunca habéis leído esta escritura. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la principal de esquina. Esto es obra del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Por qué me ponéis a prueba? Traedme un denario y dejadme verlo. ¿De quién es esta imagen e inscripción? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por esto erráis, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resucitan de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Y respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, cómo Dios le habló diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No estáis lejos del reino de Dios. ¿Cómo pueden decir los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo, en el Espíritu Santo, declaró: El Señor dijo a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Guardos de los escribas, que gustan de andar con largas vestiduras y de ser saludados en las plazas y de los primeros asientos en las sinagogas y de los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Recibirán mayor condenación. De cierto os digo, esta pobre viuda ha echado más que todos los que echan en el arca de las ofrendas. Porque todos contribuyeron de su abundancia, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo lo que le servía para vivir. Las palabras de Jesús, Marcos 13. ¿Veis estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y hambres y angustias, estas son el principio de los dolores. Pero guardaos a vosotros mismos, porque os entregarán a concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio ante ellos. Y el Evangelio debe ser predicado primero a todas las naciones. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que se os dé en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahora el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y seréis odiados de todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación de la desolación, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Porque habrá en aquellos días tribulación como no la hubo desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no acortara aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, a quienes ha elegido, acortó los días. Y si alguien os dijere: Mira, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. Pero vosotros mirad, he aquí, os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y caerán las estrellas del cielo, y las potestades que están en los cielos serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Aprended la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Velad, pues, y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Porque el Hijo del Hombre será como un hombre que se va de viaje y deja su casa, y da autoridad a sus siervos, y a cada uno su trabajo, y manda al portero que vele. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o por la mañana, no sea que viniendo de repente os jale dormidos. Y lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Las palabras de Jesús, Marcos 14. Déjenla en paz. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una buena obra conmigo. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, podréis hacerles bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que pudo, ha ungido de antemano mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto os digo, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se hablará de lo que ella ha hecho, en memoria de ella. Id a la ciudad, y un hombre que lleva un cántaro de agua os encontrará. Seguid él, y donde quiera que entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento en que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y dispuesto, allí preparad para nosotros. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Es uno de los 12, uno que moja el pan en el plato conmigo. Porque el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le habría sido a ese hombre no haber nacido. Tomad, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre del pacto, que se derrama por muchos. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Todos vosotros os escandalizaréis, porque está escrito, heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero después que yo sea levantado, iré delante de vosotros a Galilea. De cierto os digo, que esta misma noche, antes de que cante 2 veces el gallo, me negaréis 3 veces. Las palabras de Jesús, Marcos 15. Tú lo has dicho, Eloi, Eloi, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Jesús, Marcos 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos, y si bebieren algún veneno mortal, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán.